poder establecer pues una red de comunicación y sobre todo de enriquecernos y apoyarnos desde nuestra espiritualidad en este momento tan significativo, podríamos decir, de la historia que estamos viviendo. A propósito del jueves sacerdotal eucarístico que celebramos hoy, Jueves Santo, me han pedido que pudiera compartir con ustedes algunas líneas de lo que es nuestro sacerdocio común, nuestra participación del sacerdocio de Cristo, tanto el pueblo sacerdotal como nosotros ministros ordenados. Me voy a servir de biblista italiano, Francesco Rossi di Gasperi, un jesuita, que de una misa o de una liturgia conectando con nuestra madre. Compartiendo sacerdotal de nuestro ser de cristianos, ¿verdad? Lo primero es, así como dice el término, es un servicio social y que se remonta a la Biblia, donde Dios ante toda la humanidad, dice el Señor en el libro del Éxodo, capítulo 19, yo soy el Señor de todo, pero ustedes son mi gente, mi propiedad, la gente que de alguna manera adquiere, compra, es el pueblo en medio de toda la humanidad. La palabra hebrea, segulá, que es provenir de, pertenecer a un pueblo que fue sacado de una multitud. En este sentido, el Señor ha sacado un pueblo de la humanidad entera. El Señor le dice a su pueblo, ustedes son el pueblo de mi propiedad, porque mía es toda la tierra. No es que tampoco que esté usurpando a alguien o a algo. Se le ha antojado elegir a ese pueblo. Y puede parecer una contradicción. Si lo tuyo es toda la tierra, ¿por qué Israel es tu pueblo? Pues precisamente porque esta es la parte reservada para Dios. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo sacerdotal que tiene una misión social en la humanidad. Ustedes son un pueblo sacerdotal, una nación santa dedicada a mi nombre. Ustedes serán testigos de la santidad de mi nombre para todos los demás pueblos. Como que los elige para que sean ellos testigos y comunicadores de este Dios cercano a su pueblo. La liturgia, esto significa, entonces, es el servicio personal de Dios para todos los demás. Es el servicio de Dios a toda la humanidad. Esto en Israel no fue posible ponerlo en ejecución, porque en algunos momentos debe tenerse en cuenta que las 12 tribus están dedicadas ciertamente al servicio de Dios. Pero si todos se dedicaran solamente al servicio de Dios, pues no habría quien trabajara la tierra y no habría quien les sirviera. Entonces los primogénitos eran ofrecidos como pertenencia a Dios, pero luego eran rescatados con alguna ofrenda, algún sacrificio, y es ahí que Dios forma el pueblo, la tribu de Leví, dedicada más exclusivamente, podríamos decir, a esta liturgia, a ser testigos de ese Dios en medio de la historia. Por todo esto, vemos que vienen diversas etapas en el pueblo.
hasta que llega la destrucción del templo de Jerusalén con el exilio en Babilonia. En ese momento, el templo, que es el lugar de la liturgia, donde se establece esa comunión, ese diálogo entre Dios y los hombres, el lugar donde se celebra este hecho de que Israel es todo un pueblo sacerdotal, o sea que todos son pertenencia de Dios, pero para la humanidad, a través de la adoración que rinden a Dios. Pero la destrucción del templo con el exilio de Babilonia llevó a fin este sistema de adoración en el templo. Terminó el templo, quedó solo el pueblo. Y el pueblo dispersado. Y en este sentido, el fin de la adoración a Dios en el templo fue una liberación para la gente, porque ya no era solamente un grupo cada vez más exclusivo y reducido el que podía entrar al templo para rendir esa adoración a Dios y para recibir esa bendición de Dios que, claro, luego hacían expansiva a todo el pueblo. Pero ahora ya no hay templo. Ya no hay procesiones, ya no hay... Es cómo podemos adorar a Dios, ¿verdad? Pueblo para ser pueblo del Señor para las naciones. Si ya estamos hasta dispersos y diluidos, desintegrados. Y nosotros, con nuestra vida, estamos allí. El templo ya no está, pero nosotros sí. Somos los sacrificios, somos las peregrinaciones, somos las oraciones. La existencia de las personas se convierte entonces en una liturgia. No se entendía del todo así en el pueblo de Israel, pero para allá se va caminando y ya dirá a través de los pueblos, el culto que yo busco es un culto en espíritu y en verdad. Estoy harto, ¿verdad?, de víctimas por la expiación de sus pecados. Misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, está hablando que para ser pueblo de su propiedad no es a través de un rito, de un lugar sagrado o de una serie de prácticas religiosas, sino que es Él quien quiere entrar en una comunión plena con cada uno de nosotros, o en ese tiempo con cada uno de los pertenecientes a su pueblo, y desde allí cada uno manifestar ese amor misericordioso de Dios para con su pueblo. Ser transparencia y presencia de Dios en medio de todos los pueblos. Por lo tanto, está claro, de alguna manera, para nosotros, que la evangelización es también una liturgia. Allí se da culto a Dios. ¿Qué es culto a Dios? Que sea conocido y amado, que se viva al modo suyo, que su palabra cale en la vida y en las estructuras de nuestra sociedad. Es el servicio de la palabra de Dios para toda la humanidad. Dar luz, esa luz de la palabra de Dios verdadera que ilumina a todo hombre de buena voluntad. Y ya no hay lugares sagrados, templos sagrados. La existencia del hombre, del ser humano, es el templo. Dice el mismo Pablo, ustedes son templo de Cristo, morada de la Trinidad. Son miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y cada uno forma parte de ese templo. El templo entonces se convierte en cada persona, en cada ser humano. Cada persona de Israel, para presenciar esto ante todas las naciones, está llamado a encarnar de alguna manera ese Dios que le es cercano y que lo ha liberado y lo ha perdonado y lo ha acompañado a lo largo de la historia. El objetivo de todo es hacer de nuestra existencia humana y de nuestro mundo un templo de Dios, una adoración a Dios. O sea, ¿qué es una adoración? Oye, cuando un padre de familia ve a un hijo de la otra familia que anda ayudándole, sirviéndole, levantando, echándole la mano, la adoración es
como decir, oye, qué buen hijo eres, dichosos tus padres que te llevaron, ¿no? De alguna manera testimonia aquel hijo se vuelve adoración de sus padres por el elogio que le rodean y reconocen la bondad que en él existe. Entonces, en este sentido, este es el plan de Dios. Para nosotros, el convertirnos en esa adoración de Dios, en esos hombres y mujeres que al vernos otros hermanos, reconozcan la presencia de Dios. Pero luego se vuelve muy complicado. ¿Pero por qué? Creo que para entender esto bien, debe entenderse la palabra de Jesús que dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me ha visto al Padre. Y sobre todo, vuelve a leer el pasaje de la cena del Señor en el Evangelio de Juan, el que vamos a leer este día, ¿verdad? Ojo, los que ya escucharon la celebración de la cena del Señor, pues este es el pasaje que celebra la cena del Señor en el Evangelio de Juan, donde no se habla de Eucaristía, curiosamente, ¿verdad? Allí se habla de la cena del Señor. Y en el Evangelio de Juan, con ocasión de su discurso en la sinagoga de Cafarnaúm, en el capítulo 6, versículos 1 y siguientes, es donde habla de la cena, del discurso de los panes, de la multiplicación de los panes. Pero en el momento de la cena no habla propiamente de Eucaristía. Cuando los otros evangelistas hablan de esa llamada institución de la Eucaristía, Juan habla solamente del lavado de los pies. Y antes de lavar los pies, Jesús dice, el que me ve, ve al Padre. Y después de lavarse los pies, le dice a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la revelación entonces de un Dios que lava nuestros pies. Y en el fondo esto sería la Eucaristía. Cuando nuestra madre habla de ser hostias vivas, cuando nuestra madre habla de ser una Eucaristía viviente, de tener una vida eucarística, quiere decir esto. Laven los pies. Ya han visto cómo es el Padre. El Padre lava los pies. El que me ve a mí, ve al Padre. Véanme, ¿qué ha hecho el Padre? Él es un Dios, entonces, que es un sirviente. Y el primero en hacer este servicio litúrgico. ¿Cuál es el servicio litúrgico? Lavar los pies. O sea, llevar al extremo la caridad. Y este plan de Dios que quiere llevar a cabo pasa por el don que Dios hace de sí mismo. No lava los pies solamente, no da la pureza ritual que antes tenían que hacer al lavarse las manos antes de entrar al templo o antes de entrar a la comida. No solamente hace una pureza ritual, no solamente lava las manos para el coronavirus, sino que lava lo más profundo. Es Él quien se está dando a través de aquel gesto. Es el Padre quien se ofrece. O sea, ¿qué se le ofrece? Se acomide, ¿no? Esto es ser sacerdote, como Cristo y con Él. El que está puesto y dispuesto al servicio y se acomide, como dicen en el pueblo, ¿verdad? Para aquello que va descubriendo como una necesidad para cualificar la vida del ser humano. Es el Padre quien dice que este es mi vestido. Me lo quite para ponerme el mandil, el delantal, la toalla del servicio. Y allí es una teofanía, una manifestación del siervo de Dios. Esto es algo muy grande. Entonces la Eucaristía tiene que ver con la vida. Y si la Eucaristía no afecta la vida, mi sacerdocio, mi cristianismo, mi comunión con Dios queden entredicho, queden un rito muerto, en un cumplimiento legal.
Y la Eucaristía tendría que ver con la vida, porque allí Dios me ha lavado los pies, me ha perdonado, se me ha dado en alimento, me ha comunicado su palabra para que yo haga lo mismo, hagan esto en conmemoración mía. Sean transparencia mía allí en el ámbito donde se mueven y trabajan. Allá aprendan a lavar los pies. Hay un gran malentendido en nuestra forma de concebir la fe, que debemos construir el reino de Dios aquí en la tierra. Y luego el compromiso político, el compromiso social, lo que los cristianos deben hacer para construir la ciudad del hombre. Esto diríamos, sería nuestra tarea humana para vivir dignamente en este mundo, pero no como morada perpetua o permanente, sino como el paso por este mundo. En el fondo no tenemos que construir ninguna ciudad para el hombre en esta tierra. La ciudad del hombre es el Señor. Y Él es quien construyó esta ciudad levantando a su Hijo en la cruz. La situación final de la humanidad no es este mundo ni esta tierra, no es esta política ni esta administración. Es la de Cristo resucitado. Nosotros vamos hacia allá. Tenemos que pasar por toda esta serie de vicisitudes, de injusticias y enfrentarlas y superarlas y abrir caminos nuevos para que el reino de Dios se vaya haciendo presente ya desde ahora. No como la meta última, sino como el paso definitivo para encontrarnos con Él en la resurrección. Nuestro futuro se ve en que no somos el punto de llegada, sino que el punto de partida. De nosotros parte la vida que Dios quiere comunicarnos para siempre. Entonces, ¿qué es una Eucaristía en el mundo? ¿Qué es un sacerdote en el mundo del que participamos todos los bautizados? Hay dos términos en esta expresión: Eucaristía y mundo. Está el mundo en el sentido de Teilhard de Chardin, este gran teólogo jesuita, el universo, toda la creación, eso es lo que comprende el mundo. Y sobre esto se aplica lo que Cristo hizo de sí mismo, es decir, el don de sí mismo en este mundo, ¿verdad? Que es la consumación del amor. Se dio sin medida, dio desmedidamente su amor. Haber amado a los que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y se podría decir que la única forma verdadera de amar que Dios sabe es la de darse uno mismo, darse Él mismo. Por lo tanto, ser sacerdote, vivir mi sacerdocio del que me ha participado Cristo, es ir aprendiendo a amar hasta el extremo, a consumirme y a consumarme en el amor, donde es mi estado de vida. ¿Y cómo se celebra una misa en el mundo? Pues al igual que Israel después del exilio en Babilonia, ya no hay templo, pero allí estoy yo. Y por eso digo a Dios, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y Conchita esto lo captó de tal manera que verdaderamente hizo de su cuerpo, sarx, de su carne, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, porque ella se prodigó en un amor desmedido por los suyos, comenzando por su familia, por la humanidad entera, para que aquel grito que brotó de su corazón sacerdotal, o sea, de su corazón que está adorando a Dios, y desde el corazón mismo de Dios, podríamos decir que adora y ama tanto a los seres humanos, brotó aquel grito desgarrador: Jesús, Salvador de los hombres, sálvanos. Por lo tanto, para ser sacerdotes en nuestro mundo, sea ministeriales, y participar del sacerdocio de Cristo por nuestro bautismo, nos lleva a ser instrumentos de salvación para nuestros hermanos. La cena del Señor es lo que hice en primera persona. Ahora también lo hago en primera persona.
te hice a ti. Y esta es la institución de la Eucaristía. Él no instituyó nada excepto hacer lo que nosotros somos capaces de hacer también. Ustedes son capaces de entregar la vida como yo la he entregado. Y eso lo instituyó en la Eucaristía. Ustedes son capaces de volverse pan que da vida como yo la he dado. Y por eso en este pan entrego mi cuerpo y en este vino derramo mi sangre por ustedes para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero este ritual lo hace en conexión con la cena, porque la cena es el signo de la comunión. Es en un banquete, en una cena, podríamos decir, de bodas. La Eucaristía entonces se convierte o es la cena de la caridad. La Eucaristía es la cena que se consume con los hermanos y hermanas alrededor de la palabra del Señor. Vengan, tomen, coman, con el Señor mismo. La Eucaristía es una cena que es un sacrificio. Hemos dicho en otras ocasiones, sacrificio es todo lo que da vida. Y Jesús lo que está haciendo allí es dando su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Es el antídoto del coronavirus. Es el antídoto del pecado. Es el antídoto de la muerte. Es la resurrección y la vida. Es un sacrificio que se hace durante la cena. Allí Jesús no solamente está dando el trozo de pan o el poco de vino. Allí se está dando nuevamente, podríamos decir cotidianamente, a cada uno, a cada una de nosotros. Es una vida la que se ofrece. Es la vida misma de Dios que se nos da. Esto es importante. Es decir, está siendo consumido en el amor. Porque nos está amando, está consumándose Él a sí mismo y dándosenos totalmente en aquel pan y en aquel vino para alimentarnos. Esto me parece que es la liturgia. Todos tendrán que encontrar en su vida, tendremos que encontrar en la vida los lugares, los templos y las formas de consumirse en el amor. La madre indudablemente con sus hijos, el padre de familia, pues con sus hijos, en su trabajo, en sus responsabilidades, con tantas ocupaciones y preocupaciones que pasan por su mente y su corazón. El hijo, la hija, en aquello que va siendo el derrotero de su vida y en esa formación y transformación progresiva que le lleve a ser un hombre y una mujer de bien con mayúscula. Entonces, todos hemos de encontrar esas formas de consumarnos, de consumirnos en el amor. Pero esto es lo único por lo que somos elegidos, para ser pueblo sacerdotal. Un pueblo sacerdotal es un pueblo que se consume, que se da en amor a los otros. Y así han pasado tantos mártires a lo largo de la historia de la Iglesia y en nuestros días. Y así hay tantos hombres y mujeres que desde la sencillez de su casa, desde las problemáticas, las pobrezas, las enfermedades y los conflictos que hay que enfrentar cotidianamente, se están consumiendo y consumando en el amor. Están haciendo de su vida una vida eucarística y están haciendo un sacerdocio, se están formando pueblo sacerdotal. Aquel que le abre espacio a Dios en su vida cotidiana y que con Él, en medio de ellos, en lo más profundo de su corazón, está comunicando caminos nuevos de vida, cuya morada perpetua no es esta tierra, sino que vamos de camino. Pero hay que cuidar esta tierra. Este pueblo sacerdotal de Dios para todos los hombres y mujeres de nuestro mundo crean, para que todo el mundo se salve, dijera también Concepción Cabrera de Armida. Deberíamos en otros hombres
en medio de los que vivimos como personas que entendemos, miran cuando aprieta la chancla o llega la enfermedad. Qué bueno, y si no me sacó, tendrá mi renuncia de mi vida y de mi existencia. No sé si realmente tal que transparenta la imagen de Dios. A Dios encontramos muchos bellos ejemplos, ¿verdad? Aquí, aunque no conozco o ahorita no tengo así a la vista a todos ustedes, pero ya que apareció allí Patti y Chuma, pues, por ejemplo, allí al ver a sus padres, a su mamá, a su papá de Chuma, la mamá de Patti, ¿qué es lo que hacen estos hombres en medio de su sencillez y de su cotidianidad? No hacen otra cosa sino transparentar a un Dios que se está consumando y consumiendo por amor a sus hijos hasta el último suspiro y que, no está, y que están dando su vida hasta el último suspiro por aquellos que Dios les ha dado y con aquella confianza absoluta en el Dios que les ha permitido ser padre y madre. Allí tenemos una iglesia, un templo, un culto, una liturgia agradable a Dios. En lo ordinario de la vida y en el decrecer, o como dicen en Italia, en el tramonto, en el atardecer de la vida. Entonces, San Pablo, en este sentido, sucede algo parecido con el Papa Francisco ahora. Dice el padre Francesco Rossi, que en Roma el Papa atrae a la gente, no por las liturgias suntuosas que celebra o los grandes ropajes o las grandes pompas de fúnebres o gloriosas de una liturgia, sin quitar la belleza y el decoro y el orden que tiene la liturgia que celebra el Papa, y lo bello que nos va introduciendo y sencillo que nos va introduciendo en el misterio de Dios. Él atrae a la gente, creyente o no creyente hoy día, por lo que hace. Ahí va peregrinando solito por las calles para pedirle al Cristo el milagro de quitarnos esta pandemia. Por lo que es, verdaderamente transparenta, no como ministro, sino como ser humano, un sacerdocio y un sacerdote al modo de Cristo, que en lo cotidiano de su vida está amando hasta el extremo. Él es verdaderamente un hermano al modo de Cristo. Por lo que dice, no dice mentiras, no dice falsedades, dice verdades. Y dice verdades para sacar nueva vida de cada uno de nosotros. Las personas que lo siguen aumentan cada día más. Hace que el nombre de Dios sea agradable. Dicen, este tipo de Dios sí nos agrada. Este tipo de Dios sí nos atrae. Este tipo de Dios sí nos mueve a una liturgia existencial, llamémosle así. Es un hombre que en este sentido nos permite acercarnos, nos permite descubrir rasgos muy humanos del amor de Dios, porque entendemos así ya a través de él un poco más quién es Dios, cómo es Dios. Esto es muy importante. Esta es una verdadera liturgia. Por eso lo que celebra el Papa en las basílicas o en la iglesia de Santa Marta es lo que él está viviendo cotidianamente. Es la manera como él recoge su día y recoge la vida de la humanidad entera y la presenta al Señor, y de allí viene la fuerza para entregar y entregarse. Entonces Pablo dice con razón, yo que estoy consumido en el apostolado al servicio de la palabra de Dios, pues esa es mi liturgia. Soy el liturgista del Señor. Pero el primero que hizo esto, es decir, que se consumó en el amor, es Dios mismo en su Hijo. Esto
nos enseña que el plan de Dios es algo maravilloso, algo que esperamos, hacia lo que vamos. No es lo que somos hoy, sino lo que estamos diventando, dicen en Italia, aquello en lo que nos vamos transformando, aquello en lo que nos vamos haciendo el día de hoy, en vistas a una eternidad de alguien que se ha consumado y consumido por el amor a cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer por la pandemia que aqueja hoy a nuestra humanidad? La respuesta no podría ser otra sino consumirnos en el amor. ¿Qué quiere decir esto? Cosas muy sencillas. Lávate las manos, protege ahorita la sana distancia de las personas, física, no afectiva. Toma precauciones, no tanto para no ser contagiado, sí, pero tampoco para contagiar a otros. Y detener esta pandemia que realmente nos está haciendo estragos y hay tanto que se dice en torno, pero lo que sí estamos viendo pues es que es una pandemia que va poniendo en evidencia una pandemia más profunda que es la que hay en el corazón del ser humano, capaz de destruir la vida, los vínculos familiares, las relaciones laborales, una sana administración, y quien va lucrando y quien va buscando un beneficio propio a costa de la vida de tantos y de los recursos que con tantos sacrificios muchos han logrado a lo largo de su vida. Tomar esta gran visión de la liturgia del mundo y aplicarla en esta situación histórica que estamos viviendo. Las siguientes generaciones serán lo mismo por sus situaciones históricas que vivirán, pero hacer coincidir el plan de Dios, que siempre es válido para todos, con aquello que son las situaciones históricas particulares que vivimos en nuestra carne de todos los años. Esta es la forma de consumarse, la forma de ser sacerdotes al modo de Cristo hoy. En las celebraciones, en la cena de la misa, pero es lo mismo, porque si vas a misa y luego vas a casa y tienes algo para comer y sabes que otro no tiene nada, te comes tú, sí, lo que tienes, pero dejas al otro morir de hambre. Entonces eso es Eucaristía. Allí te diste en alimento a otros. ¿Por qué no tomas tu cena como un signo de comunión y no te consumes en amor por los otros? Pero de esta manera, guardándote a ti mismo, sí te consumes, pero en el egoísmo. Y el egoísmo acaba por destruirnos a todos. Hoy esta pandemia nos está llevando a esa mesa y misa del Señor, a esa cena del Señor, donde estoy atento a compartir lo poco que yo tengo, lo cotidiano que está en mis manos, en los que son más próximos o más vulnerables, o a través de las mediaciones eclesiales o civiles, o iniciativas que se van presentando. Pero cada vez más nos está obligando entonces esta pandemia a una liturgia existencial y viva, donde realmente nos vayamos consumando en una ofrenda agradable, o sea, en hermanos que se dan la mano como lo hizo Cristo, incluso hasta dar la vida. Y aquí ya brotan innumerables casos de sacerdotes, algunas personas ancianas también, que han renunciado al respirador para dárselo a algún joven o a algún niño. Ya he vivido lo suficiente, mejor que él continúe esta vida. Eso es Eucaristía. Eso es ser sacerdote en lo cotidiano de la vida. Eso es dar vida a otros para que la tengan y la tengan en abundancia. Y así hay miles de muestras de solidaridad de unos para con otros.
donde lo más sencillo y cotidiano es lo que nos está ayudando a salir adelante y de alguna manera también nos está protegiendo. Es aquí de donde nace una acción de convivencia, porque ese es el signo de la comunión. Y lo que encontramos, gracias a Dios, en las casas que he ido visitando y donde me he ido encontrando con muchos de ustedes, es esta Eucaristía que se prolonga, es donde se recrea el amor en la mesa, en la carne asada que se comparte, en el diálogo que se tiene, en fin, en tantas manifestaciones donde se va dando y se va consumando y se va consumiendo al mismo tiempo el amor que nos tenemos. No es un compromiso, no es porque sea fulano o sutano, o el padrecito fulano o sutano, sino porque soy un hermano entre ustedes, uno más. Y si soy sacerdote, no lo soy por mí, lo soy por ustedes. Y si valgo algo, lo valgo por el Señor que me llamó y por ustedes que creen en mí y que me acompañan y me sostienen. Yo, por mí mismo, de mí mismo, no valgo nada, no sirvo para nada. Sirvo y valgo gracias a aquel que me amó y se entregó por mí. Y que puso sus ojos, pues, en alguien como tan insignificante para poder prestarle mi voz, mi palabra, mis oídos, mis manos, y de alguna manera estorbarle lo menos posible para que él se transparente y llegue al corazón de tantos hombres y mujeres, creyentes o no creyentes, enfermos o sanos, santos o pecadores. Eso no importa, que él llegue. Pero no reduzcamos entonces la Eucaristía, la fe, a cosas de qué hacer. La fe es una forma de ser. Y esa forma de ser me llevará al qué hacer, no al revés. Entonces, será conveniente tener en cuenta las reglas del comportamiento de acuerdo a la educación de cada persona y de cada cultura que lo va constituyendo en esa persona, en esa familia, en un contexto, en el contexto en el que vive. Por eso cada parroquia, cada familia, cada comunidad debe ser una escuela de consumirse en el amor. Hoy todos somos sacerdotes. Los ordenados a un sacerdocio presbiteral deben ayudar a otros a vivir su propio sacerdocio. Es decir, ser consumidos en el amor. En el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. La misa dominical pero es el signo. No todo está allí. La experiencia o a lo largo del día o a lo largo de la semana. Esto literalmente, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Por amor por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Me conmovió profundamente. Aunque siempre la dificultad resulta enorme y yo cómo y cuándo con tantas trabas, con tantos problemas, con tantas preguntas que me voy haciendo. En este sentido, no desdeña o no desprecia a este hijo que murió y resucitó, ¿verdad? Es por eso que la tumba de Jesús está vacía, así como la tumba de María está vacía, porque fue la primera que consumó toda su vida en el amor. La asunción de María significa que toda su vida ha pasado en gloria sin corromperse en la muerte o en la corrupción, porque esa consumación ya ha tenido lugar en el amor. A medida que el Hijo resucitó, ella también resucitó y cada uno de nosotros resucitará con ella y con él. Este es el camino para cada uno de nosotros. Me parece que queremos entender algo más sobre ese de consumirnos en el amor y practicar en la cena, así como en la oración y en el silencio, participar de ese consumirse en el amor. Por último, la oración y el silencio es necesario
y es rico para encontrarnos con el amor de Dios. El amor de Dios, tanto de uno mismo como de los demás, presupone comprender quién es Dios, quién soy yo, quiénes son los demás. Y esto se hace y se va madurando en el silencio y en la oración. No con pequeñas conversaciones o de paso, no con rezos superficiales, sino también con esos momentos de intimidad. Requiere una actividad con nosotros, pero luego debes estar en silencio, debes estar con Dios. Desafortunadamente, esto es algo poco practicado por nosotros, pero este tiempo de pandemia es lo que nos está permitiendo vivir. Esto significa ir a misa. Si la vida es misa, significa silencio y oración. Que cada misa es la última, porque después de que yo me haya ido de la misa, no me queda sino entregar mi vida verdaderamente. Es la muerte el final de mi Eucaristía, como lo fue la muerte de Jesús, la entrega total de Jesús, para luego entrar en toda la dimensión de la resurrección. Esto lo vivió nuestra Madre de manera extraordinaria. Ella para nosotros se convierte en un modelo acabado de ese Dios que se hace presente entre nosotros y con nosotros y nos participa de su mismo sacerdocio para transformar nuestra vida y la de nuestro mundo. Bien, hermanos y hermanas, pues hasta aquí llegamos. Les agradezco su atención. Si hubiera todavía alguna pregunta o algún comentario, tenemos unos minutitos todavía.